Buenos días, como les decía ayer, sigo convaleciente en la casa de mi madre. Me operé el miércoles pasado, hoy domingo pues han pasado nada más que 5 días, así que estoy recién operado. Pero me encuentro bastante bien, con lo cual voy a aprovechar este Día del Señor para tener un retiro. Acabo de celebrar la misa aquí en mi casa, no puedo celebrarla en la iglesia, tengo una serie de limitaciones que no puedo, pero es la ventaja de ser sacerdote, que puedo celebrarla en mi casa. Así que después de celebrar la misa, hoy Día del Señor, vamos a dar el retiro correspondiente a mayo, aunque sea a través de este medio, pero vamos a darlo y después ya cada uno de ustedes, el que quiera, puede escucharlo donde sea, delante del Santísimo, en casa, donde quiera y cuando quiera. Pero no perdemos el retiro de mayo por mi convalecencia. ¿De qué les voy a hablar en este retiro del mes de mayo? En este tiempo leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos habla mucho de la iglesia, de la primitiva iglesia, de las primeras comunidades cristianas. Y yo les quiero hablar hoy de la iglesia unido a tres personas, a tres apóstoles concretamente. Quiero hablarles de la influencia de la comunidad en Judas, en Santo Tomás y en San Pedro. La influencia de la comunidad particular, de la iglesia particular, de esa iglesia en la cual vivimos cada uno de nosotros, que suele ser la parroquia, ¿no? No les voy a hablar de la iglesia universal, que podemos hacerlo en otro momento, ¿no? Que tengamos ese sentido de iglesia también universal. No, hoy me quiero ceñir a la importancia que tiene la comunidad particular, la parroquia, en nuestra vida cristiana, que tiene realmente mucha importancia. Vamos un poquito con estos tres personajes. Ya les he dicho, Judas, Tomás y San Pedro, los tres apóstoles. Bien, vamos con Judas. Judas puede que sea el ser más despreciado de la humanidad, el más odiado. Y escuchamos muchas veces esa expresión, ese es un Judas, ¿no? Para hablar de una persona que es traidora, que ha traicionado a un amigo, ¿no? Bien, yo creo que tal vez hemos sido un poquito injustos con Judas. Es verdad que traiciona a Jesús, no lo vamos a negar, pero también tiene detalles muy buenos, que vamos a ver en este retiro. Vamos a ver. Vamos a leer Mateo 27, del 3 al 10. Nos dice ahí: Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. No hace falta que leamos más. Ahí vemos un detalle por parte de Judas importante. Se arrepiente. Incluso, para que veamos que es un arrepentimiento sincero, devuelve lo robado. Bueno, lo robado, devuelve las monedas que había cobrado, digamos, de una forma injusta, por vender a un amigo como era Jesús. Pero ya es un detalle bastante importante. Reconoce su error. Se arrepiente, que lo dice expresamente el Evangelio de San Mateo. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió. Tal vez es que Judas no pensaba que lo iban a condenar. Pensaría otra cosa, qué sé yo. A lo mejor que les iba a demostrar que él era el verdadero Mesías haciendo un milagro, qué sé yo, no lo sé. Pero sí es verdad que le traiciona, eso no lo vamos a negar y ahí no le puedo justificar. Es verdad que le traiciona. Pero es verdad que se arrepiente, primero es verdad que reconoce su error, es verdad que se arrepiente y es verdad que devuelve el dinero. Porque es un dinero injusto. No todo el mundo es capaz de hacer eso. ¿Cuántos dineros injustos cobramos? Muchas veces. Por ejemplo, una baja.
una baja médica. Si yo he engañado al médico, estoy defraudando, estoy robando. Si yo estoy, por ejemplo, qué sé yo, me conceden una paga engañando a los médicos, estoy robando, estoy defraudando. Y algunas veces a esas cosas no le damos importancia. Hay muchas formas de robar, no solamente a punta de pistola. Hay formas de robar, digamos, de guante blanco. O sea, hay muchas formas de robar, de las cuales mucha gente no se arrepiente y lo sigue haciendo. Y además con la conciencia muy tranquila, porque le está robando al Estado. Me da lo mismo. El Estado somos todos. Eso sale del trabajo de otras personas que están trabajando para ti, y si lo que estás cobrando es de una manera injusta, pues estás robando. Y si tienes que hacer un trabajo y vas y fichas y después te vas y no trabajas, estás robando. O sea, hay muchas formas de robar, muchísimas. Pues Judas primero lo reconoce, después se arrepiente y después lo devuelve. Pero claro, Judas tiene un fallo. El fallo que tiene Judas es que le falta la tercera cosa: acudir a Jesús a pedirle perdón. Que no me cabe la menor duda que Jesús le habría perdonado. Yo diría, me atrevo a decir más, Jesús le perdona anticipadamente. ¿Qué es lo que le dice Jesús en aquel momento clave, en aquel momento crítico de Getsemaní? ¿Qué le dice Jesús a Judas? Le llama amigo. Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo me imagino a Jesús, cuando le dice a Judas estas palabras, se las diría con muchísimo cariño. Se lo diría mirándole a los ojos a Judas. ¿Con qué cariño no le diría a Jesús eso? Esa palabra, amigo. Ese es el gran detalle que tiene Jesús con Judas. Pero claro, son 3 pasos los que se tienen que dar. Primero, reconocer el error, reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Que ese paso mucha gente no lo reconoce. A veces hacemos auténticos equilibrios para no reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho algo mal. Judas lo reconoce. Segundo paso, arrepentirse. Pero arrepentirse de una forma real, como ha hecho Judas, no de boquilla. Él se arrepiente porque realmente, y de corazón, porque devuelve el dinero. O sea, es un arrepentimiento sincero. Le falta una cosa. No es capaz de venir a Jesús y pedirle perdón. Por eso, cuando en muchas ocasiones me dicen, no, si yo lo reconozco, que me he equivocado, yo sí, me arrepiento, pero no basta. Hay un tercer paso, que es pedirle perdón a Dios, y si hemos ofendido a una persona, también a la persona ofendida. Ya cuando hemos dado ese tercer paso, ya sí cuando lo hemos hecho bien. Mientras no demos el tercer paso, estamos en camino, pero no hemos completado todo el proceso. ¿Qué es lo que le pasó a Judas? El error de Judas es que se apartó de la comunidad. Y aquí me atrevo a decir algo. Si Jesús le ha dicho a Judas que uno de la mesa le va a entregar, ¿cómo es que a ninguno de los apóstoles, cuando sale Judas del cenáculo, sin acabar de cenar, cómo es que a ninguno de los apóstoles se le ocurre coger y salir detrás de Judas? Sin duda ninguna que Judas habría cambiado de parecer. Con un poquito de cariño que se le hubieran dicho 1 o 2 de los apóstoles, Judas habría cambiado. Porque estaba en una predisposición para cambiar, porque enseguida se arrepintió de lo que había hecho. No es que tardase años en reconocer su error y arrepentirse. No, Judas enseguida reconoce el error. Si seguramente uno de los apóstoles le hubiese seguido y le hubiese aconsejado con mucho cariño,
seguro que Judas no entrega a Jesús. Por eso, qué importante es la comunidad. Qué importante es el bien que podemos hacer a los hermanos que están atravesando por un mal momento. Pero para eso tenemos que tener la delicadeza, tenemos que tener la finura espiritual de saber ver esas personas que lo están pasando mal y acudir en su ayuda, echarles una mano. Yo creo que Judas habría necesitado muy poquito, pero necesitamos algunas veces ese pequeño empujoncito que nos saca de ese momento de crisis, de ese momento de debilidad, de ese momento que no vemos, que nos nubilamos, que no vemos. Necesitamos ahí el consejo, el abrazo, el cariño de una persona amiga. Judas no lo tuvo por parte de ninguno de los apóstoles. Creo sinceramente que si Judas hubiese tenido ese cariño, ese consejo de alguno de los apóstoles, que hubiese salido junto a él, nada más salir él de la cena, y le hubiese aconsejado con cariño, yo creo que Judas habría cambiado. Judas no hubiera llegado a la situación a la cual llegó. Pero le faltó eso. Por eso, qué importante es que nosotros, en nuestras comunidades, estemos atentos a las personas que lo estén pasando mal. Qué importante es eso. Que le echemos una mano. Porque pueden cambiar radicalmente. Y pueden cambiar sus vidas totalmente. Hay circunstancias en nuestra vida que con un empujoncito que una persona nos dé, puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Yo pienso que en Judas habría pasado eso. Lo pienso sinceramente, realmente, que eso habría pasado. Por eso, qué importante somos en la comunidad todos, para echarle una mano a aquella persona que lo necesita dentro de nuestras comunidades. Porque, ¿qué pasó? Cuando Judas va a devolver el dinero, cuando realmente se arrepiente, él choca contra la intransigencia y la burla de las autoridades judías. Se dan cuenta, fíjense dónde llegan las autoridades judías. Judas reconoce que ha entregado a un inocente. Los otros se dan cuenta que ha entregado a un inocente. Podrían haber dicho, pues entonces no ajusticiamos a Jesús, no lo condenamos. Y sin embargo, se mantienen en su error, sabiendo que la persona que le ha entregado a un inocente. Y se mantienen en el error. Quieren seguir ejecutándolo. Judas, en cambio, no. Judas, en el fondo, ama mucho a Jesús, porque le quiere salvar. No sabemos exactamente por qué le entregó. Pero cuando se da cuenta que lo van a condenar, Judas quiere salvar a Jesús. Son las autoridades judías las que no le quieren salvar. Es importante que nos demos cuenta de estos detalles, que nos demos cuenta que fuera de la comunidad es muy difícil que encontremos esas ayudas. Y Judas fue a buscar esas ayudas precisamente fuera de la comunidad. Fue a buscarlas a las autoridades judías, los que no la ayudaron. Si Judas esa ayuda la hubiese buscado en los apóstoles, seguramente habría encontrado ese apoyo. El error de Judas fue buscar la ayuda, el apoyo, el cariño fuera de la comunidad cristiana. Fue a buscarlo en las autoridades judías. Y ahí Judas se equivoca. Es verdad que también en la comunidad fallamos, pero también es verdad que es muy difícil que nadie de la comunidad te eche una mano. Que va a haber personas en la comunidad cristiana, en la iglesia particular, en la parroquia, que no te van a echar una mano, seguramente. Que incluso algunos van a tratar de hundirte, también. Pero es muy difícil que de toda la comunidad cristiana no haya alguna persona que si te ve pasando un mal momento y tú pides ayuda, alguien no te ayude. Habrá algunos que no, o habrá muchos que no, pero es muy, muy difícil, realmente difícil,
que ninguno no te eche una mano. Siempre habrá algún alma caritativa, como solemos decir, que nos echará una mano. Qué importante es la comunidad en nuestras vidas. Es algo realmente importante. El error de Judas es que cae en la desesperación y no en la reparación. Judas se pudo haber equivocado. Su error fue que se desesperó. Si él hubiera recapacitado y hubiera acudido a Jesús, Jesús le habría perdonado sin duda ninguna. Nunca desconfiemos de Jesús, nunca. Porque estoy convencido que Jesús a Judas ya le había perdonado en el momento que le dijo en Getsemaní, amigo. Estoy seguro que con el corazón misericordioso que tiene Jesús, en ese momento Judas ya estaba perdonado. Pero Judas no supo acoger el perdón de Jesús, ni en ese momento ni después. Pudo haber ido después de haber devuelto las monedas a las autoridades judías, pero no lo hizo. Ese fue su gran error. Vamos ahora con Tomás. Tomás lo tenemos en el capítulo de San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Vamos a ver a Juan. Vamos a leer ese. Es un evangelio que leemos siempre el segundo domingo de Pascua. Siempre leemos el último día de la octava de Pascua, siempre leemos este evangelio. San Juan 20, 24, 29. Lo leo para refrescarlo un poquito. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Qué evangelio más bonito y cuántas enseñanzas podemos sacar de este evangelio. ¿Cuál es el error de Santo Tomás? El mismo que el de Judas. No totalmente, ¿no? Pero en parte sí. El error de Santo Tomás es que se marcha de la comunidad. Es el mismo error que el de los discípulos de Emaús, que también se marchan de la comunidad. O sea, están cometiendo el mismo error, marcharse de la comunidad. Y lo pagan caro. Tanto los discípulos de Emaús, que también caen en la desesperación, decían, nosotros esperábamos. Y Santo Tomás también lo paga caro. Lo paga con el precio de la fe. Porque no cree en la resurrección cuando todos sus compañeros, los apóstoles, les dicen que Jesús ha resucitado. Y él les afirma con esa rotundidad que mientras él no meta los dedos en los agujeros de las manos o la mano en el costado, que él no va a creer. Su error fue apartarse de la comunidad. Todos los demás creyeron en la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque estaban en la comunidad. Y Jesús aparece y se da a conocer dentro de la comunidad. Y él, como está fuera de la comunidad, no tiene ese encuentro con el Señor. Perdón, ese es el error que tiene Santo Tomás. Pero tiene un acierto, que no lo tuvo Judas. Santo Tomás vuelve. Vuelve donde están los apóstoles. Y es cuando reconoce al Señor. Y tiene Santo Tomás esa confesión preciosa, preciosa, que mucha gente repite en misa cuando elevamos el Santísimo en la consagración.
Señor mío y Dios mío. Esa es la confesión que nos hace Santo Tomás. Señor mío y Dios mío. Todo un acto de fe, el mismo acto de fe que hacemos nosotros, así diciéndolo por lo bajo, cuando el sacerdote eleva el Santísimo en misa. Todo un acto de fe, el mismo que hizo Santo Tomás. Al que tanto tachamos de incrédulo, después resulta que nosotros hacemos la misma confesión en un momento tan importante, tan clave, en un momento de fe, como es la elevación del Santísimo en la consagración en la misa. Hacemos el mismo acto de fe. Así que no digamos que Santo Tomás era tan incrédulo cuando nosotros hacemos el mismo acto de fe que hacía Santo Tomás. Es verdad que le costó hacer ese acto de fe, pero le costó porque se apartó de la comunidad. Toda una lección para nosotros, que muchas veces queremos vivir la fe individualmente, y no es así. La fe la tenemos que vivir en comunidad. Tenemos que vivir la fe en comunidad. ¿Qué hay detrás de esas palabras que tanto se dice en la calle? Yo soy creyente, pero no practicante. Detrás de esas palabras lo que hay es que no vives la fe en comunidad. Al no practicar tu fe, no estás viviendo tu fe en comunidad. Y cuando la fe no se vive en comunidad, esa fe no se alimenta. La fe es algo personal, pero Dios quiere que la vivamos comunitariamente, con el apoyo de unos con otros. Y compartiendo esa fe en comunidad es como alimentamos nuestra fe y es como crece nuestra fe. ¿Dónde crece realmente nuestra fe? Cuando tenemos las celebraciones litúrgicas, ahí crece muchísimo nuestra fe y es algo completamente necesario. Quizás nosotros muchas veces nos perdemos en reuniones, información, que es necesario, que no digo que no, pero es fundamental, absolutamente necesario, las celebraciones litúrgicas, el vivir nuestra fe en comunidad. Bueno, no solo hay que vivir la fe en las celebraciones litúrgicas, también compartiéndola en comidas, en reuniones, en convivencias, en ratos de ocio. Es muy importante que vivamos la fe en comunidad. ¿Cuál es el problema que hoy día en España al menos tienen la mayoría de los jóvenes? Yo esto lo veo constantemente. Si hay un joven que más o menos tiene inquietud y quiere seguir al Señor con una vida un poquito comprometida, hoy día lo tiene realmente difícil. Porque necesita una comunidad, necesita un grupito de jóvenes con los cuales él pudiera compartir la fe. Si no él solo, es muy difícil que viva esa fe. Yo cuando era joven vivía mi fe en comunidad, en un grupito en la parroquia. Y eso ayuda muchísimo. Es verdad que otros jóvenes se reían de ti, sí, pero yo la vivía en ese otro grupo. Y no estoy diciendo con esto que nos apartemos del resto del mundo, no. Pero una persona joven que todavía no tiene las ideas claras, que es un poco débil, si sus compañeros, sus amigos de colegio se ríen de él, se burlan de él, es muy difícil que persevere, es dificilísimo. Va a poder más la opinión de sus amigos. Y esto pasa constantemente. Y pasa en jóvenes, y pasa en adultos, y pasa en todos. Cuando tenemos el apoyo de una comunidad, y la parroquia es comunidad de comunidades, porque dentro de la parroquia también puede y debe haber otros grupos. La parroquia es comunidad de comunidades. Y esos grupos ayudan a las personas a vivir la fe. Qué importante es que vivamos la fe en comunidad. Si no, es realmente difícil vivir esa fe. ¿Por qué? Porque la fe se va apagando. En comunidad la vamos alimentando. Solos individualmente es muy difícil porque se va apagando esa fe. Y lo mismo que Jesús tuvo un detalle con Judas. Voy a contar un detalle con cada uno de los 3 apóstoles de los cuales voy a hablar. Detalles que tiene Jesús. Con Judas, ¿qué detalle tiene? Le dice amigo. Con Santo Tomás,
todavía da un paso más Jesús. ¿Qué le dice? Mete tu dedo en las llagas de mis manos y de mis pies, y tu mano métela en mi costado. Tomás fue el único que tocó el corazón de Jesús. Ese es el detalle que tiene Jesús con Santo Tomás. Y se había ido de la comunidad y no había creído en la resurrección del Señor. Y Jesús se lo paga con ese precioso detalle, para que veamos la generosidad y el cariño que tiene Jesús. Bien, vamos ya con el tercero de los personajes, con San Pedro. Vamos a leer Mateo 26, 69, 95. Vamos al evangelista San Mateo y leemos ahí ese trocito. Vamos a ver si lo encontramos enseguida. Mateo 26, 69, 95. A ver, aquí lo tenemos. Las negaciones de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y le dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata». Tenía acento galileo. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este pasaje lo conocemos todos de maravilla, pero no viene de más que lo meditemos un poquito, porque San Pedro es el mejor de los 3. Voy un poquito Judas, después le mejora Santo Tomás y después le mejora ampliamente también San Pedro. Judas fue el que peor estuvo y el que después acabó pues como acabó, ¿no? Aunque esperemos que esté salvado, Esperemos que esté salvado. La Iglesia nunca ha dicho que Judas está condenado. No puede decirlo. La Iglesia dice de la gente que se salva, los santos, pero nunca ha dicho de nadie que esté condenado, ni siquiera de Judas. Y a lo mejor con aquel arrepentimiento que tuvo, a lo mejor se salvó. ¿Quién me dice que en el último momento de su agonía, cuando estaba muriendo, cuando se ahorcó, no se arrepintió también allí? Probablemente sí. Quiero pensar que sí, y deseo que así sea. Bien, vamos con Pedro. Pedro se acobarda ante 2 mujeres. No se acobardó ante los soldados romanos, no se acobardó ante Pilatos, el gobernador, no. 2 mujeres que le dijeron pues que era de los discípulos de Jesús, y se acobardó y lo negó. También ante los otros que estaban allí. Y lo niega maldiciendo. Y lo niega bajo juramento. Y lo niega por 3 veces. O sea, que Pedro se ratifica. Y eso que unos días antes había dicho: aunque todos te negaren, aunque todos te abandonaren, yo jamás te negaré. Pues tardó muy poquito en negarle. Pero canta el gallo. Y cuando canta el gallo, Pedro llora amargamente. Lo hemos leído expresamente en el Evangelio. Pedro llora amargamente. Pedro tiene un corazón grandísimo. Pedro tiene un corazón como una catedral. Y eso es muy de valorar. Creo que somos un montón los que le tenemos una especial devoción a San Pedro. ¿Por qué? Porque nos identificamos con él. Porque nos reconocemos pecadores, pero a la vez amamos a Jesús y le amamos profundamente y le queremos de verdad, pero le fallamos. Por eso
San Pedro, es tan querido por todos nosotros. Por eso nos identificamos tanto con él. Porque, en realidad, nuestra forma de ser, pues, no dista mucho de la que tenía San Pedro en aquella época, que después cuando se convirtió no tiene nada que ver con este San Pedro que tenemos ahí. Después entregará su vida por el Señor. Pero en esa época que era él un poco más débil, ahí también tenía un corazón grandísimo. Bien, vamos a seguir. El gran acierto de San Pedro con respecto a Judas e incluso con respecto al principio de Santo Tomás, que se apartó también de la comunidad, aunque después vuelve. Pero San Pedro no se aparta nunca de la comunidad. Incluso cuando niega a Jesús, le estaba siguiendo a la distancia, pero cerquita. Y después se va al cenáculo y está allí con los apóstoles. Ese es el gran acierto de San Pedro. Y digo más. ¿Y quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con Pedro? ¿Quién estaba con el resto de los apóstoles? Nos dice el Evangelio expresamente, en Hechos 1:14, no lo voy a leer para no alargar más la charlita, nos dice expresamente el Evangelio que María rezaba unida en oración con los apóstoles y con otras mujeres. Prácticamente el libro de los Hechos de los Apóstoles dice eso de pasada. Le dedica muy poquitos versículos. Pero hay que ver lo que esto supone para nosotros. Saber esto. Porque nos podemos imaginar, sin temor a equivocarnos, cómo María estaría allí tirando de los apóstoles. ¿Cómo estaría ella tirando de ellos? María muere su hijo y no se encierra en su casa apenada. No, ella se preocupa de la comunidad que están haciendo. ¿Por qué? Porque la necesitan. Y la necesitan mucho. Porque es una comunidad que está desolada. Pero en esa comunidad está María, está la Virgen, está nuestra Madre. Y a la Virgen también la encontramos en la Iglesia. La encontramos en nuestras comunidades cristianas. Y ella es un gran apoyo para nosotros, como lo fue para los apóstoles. Yo me imagino, no creo que me equivoque, que la Virgen, al revés, que Jesús tendría expresiones, palabras, gestos, miradas, igual que su madre. Todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, la gente sí se da cuenta de ello, tenemos expresiones de nuestros padres. Todos. Y me imagino que los apóstoles, cuando oían hablar a María, cuando veían a María, para ellos estaban viendo a Jesús. Verían expresiones de Jesús. Porque Jesús las había aprendido de su madre. Y la Virgen, con esa fe que tenía, animaría a todos los apóstoles. Y les sacaría adelante. Ese fue el gran acierto de Pedro. ¡Qué gran acierto! No se fue de la comunidad. No cometió el error de Judas y de Tomás. Pedro acierta ahí y acierta plenamente, totalmente. Qué gran acierto el de Pedro. No irse de la comunidad. La fe hay que vivirla en comunidad. Y sobre todo, con la ayuda de los hermanos, con la ayuda del Señor, que también lo encontramos en la comunidad, y no nos olvidemos, con la ayuda de María. Vamos a ver ahora, porque Pedro le negó, pero después no tiene dudas de fe. No tiene dudas de fe. Y además se le aclara a él de qué pasta está hecho. Que no era todo lo que él pensaba que era. Pedro ya no dirá aquello de aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. No. Pedro ya reconoce de qué barro está hecho. Bien. En el lago de Genesaret,
que cuando se visita Tierra Santa, un lugar allí precioso, se celebra esto que les voy a explicar ahora. Un lugar precioso, tienen un altar allí, al aire libre, se celebra allí misa. Esto lo expliqué el tercer domingo de Pascua, o sea, el domingo pasado. Les aconsejo que lo vean, no voy a explicarlo ahora porque lo expliqué el otro día en la homilía, ¿no? Pero les aconsejo que lo vean, porque es una explicación que a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta explicar ese evangelio. Bien, voy a ello. Cuando Jesús le pregunta 3 veces si le ama, Pedro, ya con esa cura de humildad que tiene de haberle negado 3 veces, Pedro dice que le ama. Pero lo dice con el amor, lo explico, ya digo, en esa homilía ampliamente, lo digo ahora de pasada, lo dice Pedro con el amor, el fileo, que es un amor no total. No lo dice con el agapao, que es el amor total. Y Jesús desciende y acepta ese amor no total de Pedro. Pedro quiere amarle totalmente, pero no es capaz. Pero es que Jesús acepta ese amor no total de Pedro. Lo acepta. Y tiene un detalle con él impresionante. Aparte de aceptar ese amor no total de Pedro, le confía su iglesia. Hoy que estamos celebrando el Domingo del Buen Pastor. Jesús le confía a Pedro su iglesia. Todo un detalle. ¿Por qué? Quiero pensar que Jesús confía a Pedro su iglesia y no se la confía, por ejemplo, a Santo Tomás, porque Pedro en ningún momento abandona la iglesia. Ama a la iglesia, quiere a la iglesia, quiere a la comunidad. No abandona en ningún momento a la comunidad. Eso es importante. Y Jesús le confía a la iglesia. Él va a ser la cabeza de la iglesia. Va a ser el pastor de esa iglesia. Pero con un detalle importante. Hay que ver cómo Jesús confía en nosotros. Cómo Jesús se fía de nosotros. Hasta el punto que pone su iglesia en nuestras manos. En manos de personas pecadoras. Porque todos los apóstoles, a excepción de San Juan, le abandonaron. Y sin embargo son las columnas de la iglesia. Y Jesús confía en ellos. Pero cuando está poniendo a Pedro como pastor de su iglesia, hay un detalle impresionante. Pedro es un pecador. Pedro ha negado a Jesús. Pedro no es capaz de amarle con un amor total. Pero Pedro tiene algo muy grande. Pedro ama. Ama a Dios y ama a la iglesia. Y ama a la comunidad. Que esto lo tengamos siempre presente. El Señor confía sus cosas más preciadas, como puede ser su madre, la Eucaristía, los sacramentos como el de la confesión, matrimonio, todos ellos, los confía a su iglesia, los confía a personas que son pecadoras, pero a la vez a personas que le aman, que le quieren. El Señor confía en nosotros, confía aunque seamos pecadores, pero de fondo hay algo que quiere el Señor, que le amemos. No está el tema en que seamos o no seamos pecadores, que lo somos todos. La clave está en que le amemos. Cuando le amamos, el Señor confía en nosotros. Y el Señor nos entrega lo más preciado que tiene. Pues acabamos ya este retiro con una enseñanza clave. Nunca abandonemos nuestra comunidad particular. Nunca abandonemos nuestra parroquia o la comunidad que haya en nuestra parroquia a la cual pertenezcamos. Porque vuelvo a repetir, la parroquia es comunidad de comunidades y la fe tenemos que vivirla en comunidad.
si nos apartamos de la comunidad, estamos destinados a perder nuestra fe. Si seguimos en la comunidad, mantendremos nuestra fe y mantendremos ese encuentro con el Señor. Nos encontraremos con el Señor. En la medida que nos apartemos de la comunidad, nos iremos apartando de Dios. En la medida que sigamos en la comunidad, estaremos cerca del Señor. Que esta sea una gran lección para nuestras vidas. Que así sea.